a nosotros nos pareció que está bueno traerlo de vuelta, que cada tanto, a ver, creo que son esas cosas que cada tanto hay que traerlas de vuelta. Hola, ¿qué tal amantes del cine? En esta oportunidad vamos a hablar de El fotógrafo y el cartero, el nuevo documental de Netflix sobre el crimen de José Luis Cabezas, sin duda una historia que marcó un antes y un después en Argentina. Por ello estamos en comunicación con el director de esta película, él es Alejandro Hartman. Hola Alejandro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Todo bien, por lo menos encantado de poder estar hablando nuevamente con vos. Creo que la última vez fue hace 2 años, si no me equivoco, sobre la película Reset, que está basada en la historia de Fabricio Berto, una película que en ese caso era más positiva, esperanzadora, y ahora toca hablar de este documental sobre el crimen de Cabeza, que es prácticamente todo lo contrario, ¿no? Sí, un crimen horrible. Un crimen horrible que sucedió en nuestro país y que fue un momento, un punto de inflexión también en nuestra historia, ¿no? Así que tiene un poco todo eso. ¿Y cómo fue la transición de Reset a El fotógrafo y el cartero? No sé si lo tuviste que hacer inmediatamente. No, lo que pasa es que en el medio hice Carmel, justamente, de hecho son tres trabajos completamente enganchados, no sé cómo decirte, enganchados, estoy como una especie de sin parar de trabajar realmente, casi de no tener vacaciones entre los tres, porque de hecho Carmel la empecé cuando, o sea, empecé Carmel apenas, pero te digo, al día siguiente que volví de Estados Unidos de filmar el retiro de Manu Ginóbili, que era parte de Reset, y ahí empezó Carmel y no estábamos estrenando Carmel, que ya estábamos como en este proyecto. Y de alguna manera está bueno la pregunta porque es como una especie de degradé de seriedad y de densidad, ¿no? Podríamos decir, de densidad por sobre todas las cosas, porque si bien Carmel también es un crimen y es un caso también espantoso en cierto sentido, tiene también una cosa como un poco, si querés, liviana por el tratamiento que le dio la prensa, por montones de cosas. Y bueno, y Reset es una película que de alguna manera, si bien trata un momento muy complejo de una persona como es Oberto, efectivamente tiene una cosa positiva porque justamente como alguien se reinventa y como alguien busca seguir su vida después de muchos éxitos y de alguna manera después de que se le acabe todo eso y pasar un periodo un poco deprimido, ¿no? Que era un poco lo que le pasaba a Fabricio. Pero esa búsqueda resiliente de seguir, ¿no? Entonces sí, a ver, nada, a mí me gusta mucho contar historias, entonces, y de hecho prefiero siempre encontrar el lado positivo de las historias más que el lado negativo o el lado denso. Eh, por supuesto que entrar en esto es entrar en el mundo de lo peor de la política, de lo peor de la historia de nuestro país, de una densidad terrible, de la corrupción, de la muerte, en definitiva, cuando hay un crimen de estas características, de alguna manera, digo, hay una familia que queda destruida, amigos que quedan destruidos, de alguna manera, inclusive esos muertos cuyos crímenes no terminan de entenderse del todo, son de alguna manera como fantasmas, ¿viste? Entonces definitivamente, nada, qué sé yo, es complejo, pero bueno, no es que paso o hago un switch de una cosa a la otra, vas entrando en la historia, vas entrando en la investigación, te vas metiendo en ese mundo y bueno, ya estás ahí adentro. Pero a la vez esta historia igual tiene, para mí, la historia de Cabezas tiene, dentro del horror, tiene un lado positivo, y yo lo recalco mucho, que es la reacción de la gente, la reacción de los periodistas, ¿no? Del colectivo de periodistas, esa reacción que terminó haciendo que finalmente se pueda ir a un juicio, que finalmente haya una resolución judicial y que haya condenas, cosa que muchas veces en nuestro país no pasa. Y ese es un aspecto sumamente positivo que yo veo en la película y que de alguna manera la película termina con eso, ¿no? Como invitando un poco a la gente a hacerse cargo de las cosas, ¿viste? De las cosas que nos duelen, de las cosas que nos resultan, de cuando nos tocan mucho, donde no nos tienen que tocar, bueno, hay que salir y manifestarse pacíficamente, ¿no? Pero hay que hacerlo. ¿Vos te acordás más o menos cómo fue que te enteraste de la noticia del crimen de Cabezas en su momento? Sí, en realidad no me acordaba y mientras hacía la película me empecé a
pensaba todo el tiempo, ¿por qué no me acuerdo? ¿Por qué no me acuerdo? ¿Por qué no me acuerdo del momento del crimen? No estoy diciendo, por supuesto que sí me acuerdo cuando me enteré. Y me di cuenta que no me acordaba porque efectivamente era el 1 a 1 y era una época en la cual era súper barato viajar y era el verano y yo estaba de vacaciones afuera del país. Yo estaba, después me acordé, estaba en México de mochilero viajando. Y, y entonces mi primer recuerdo del caso Cabezas fue en la marcha del mes. Me acuerdo que se ve que yo había vuelto hacía pocos días y de repente había una marcha multitudinaria en la ciudad, estaba parada la ciudad, no se podía hacer nada porque había una marcha porque habían matado a un periodista. Y me acuerdo que me resultó, como dije, ¿para qué pasa acá? Y yo seguía mucho en los 90 la política, las noticias en general, miraba bastante tele, pero el noticiero, ¿no? Miraba, como estaba muy interesado, me resultaba como horriblemente fascinante el personaje de Menem, entonces como le tenía el ojo puesto ahí. Entonces, cuando entendí la gravedad del hecho, como dice Dualde en la película, nada, me resultó espeluznante, pero así como mi primer recuerdo es esa marcha multitudinaria, o sea que de alguna manera, también esta mirada que yo te decía recién, de algo positivo, es porque está asociado también a eso, como para mí el caso Cabezas tiene que ver con la gente saliendo a la calle, con los periodistas manifestándose. ¿Pensás que se había olvidado un poco el caso? No, sí, a ver, por suerte, digamos, su familia, su hermana, sus amigos periodistas, Gabriel Michi, lo mantienen siempre vivo y lo recuerdan. A ver, yo creo que, a ver, no creo que se haya olvidado, sí que mucha gente perdió la noción de qué es lo que significa, o había perdido, ¿no? En especial la gente más joven, digamos. Qué sé yo, es un evento tan horrible y tan complejo que es en algún lugar un poco lógico que la gente intente como dejarlo un poco atrás. Pero a nosotros nos pareció que está bueno traerlo de vuelta, que cada tanto, a ver, creo que son esas cosas que cada tanto hay que traerlas de vuelta. Y de alguna manera, bueno, tienen que empezar a ser bien parte de nuestra historia porque nos enseñan montones de cosas, porque son sumamente profundas y porque, como yo digo, fue un punto de inflexión en un momento muy particular de la Argentina. Pero sí, un poco obviamente, no es que estaba olvidado, porque cada año hay un homenaje, porque sigue estando la idea de Cabezas presente, o el No se olviden de Cabezas, todo eso sigue estando y sigue estando su imagen. Pero bueno, sin dudas mucha gente no sabía exactamente las verdaderas implicancias de esto. Y más allá de que toda la historia en sí ya es impresionante, te quería preguntar si vos, a medida que ibas haciendo la película, descubriste algo que te llamó particularmente la atención. Sí, a ver, el caso es enormemente complejo. La película, digo, esto es importante, digo, aclararlo. Por ahí, a diferencia quizás de Carmel, que al ser una serie intentó ser ser mucho más exhaustiva y meterse en montones de temas y subtemas, inclusive la causa judicial, y diferentes cosas que aún así, digamos, en 4 capítulos no llegamos a hablar de todo. En este caso, el sentido de la película tenía que ver con recordar a José Luis Cabezas, con traerlo un poco de vuelta a la pantalla, ¿no? Pero a la esfera pública, no sé, traerlo un poco de vuelta, pero además contextualizar una época. Yo tenía muchas ganas de hablar de esa época. Para mí era importante hablar de esa época por varios motivos. Entonces, hay muchísimas cosas de lo que es el caso, de lo que es la causa, de lo que sucedió, que por una cuestión lógica de hacer un largometraje, y ese también tiene toda una explicación por qué fue un largometraje y no una serie, pero al haber decidido ese formato, que nos parecía mucho más adecuado para este objetivo de recordar y de que no sé, nos pareció que en una pieza era mucho más conciso, pero eso también tenía un riesgo que era dejar un montón de cosas afuera. Entonces hay un montón de cosas que están afuera de la película, desde cuestiones relacionadas con lo económico, con el ministro Cavallo, con las peleas, con las relaciones de Cavallo con Federal Express. Hay montones de cosas de esa pelea con Chabrán que ni siquiera se termina de entender, más allá de que en la película no se termina de entender afuera de la película.
tampoco hay montones de cosas. Quienes les interese mucho el tema, la verdad es que deberían investigarlo. Hay muchísimos libros escritos, hay muchas versiones también. Nosotros optamos por una versión. Entonces, sí, hay montones de cosas que me sorprendieron. Pero de las que están dentro de la película, lo que más me sorprendió a mí fue justamente el rol de Duhalde y el rol de la política en general, pero en particular el de Duhalde, porque yo no sabía el nivel de implicancia a nivel personal, desde haber pasado esa mañana por ahí hasta haber prácticamente resuelto o llevado él las pruebas a la justicia, ¿no? Lo cual también te hace pensar montones de cosas, es como decir, pero ¿cómo es que eso sucedió? Y no terminas de entender el entramado entre la policía y Duhalde, cuál era la relación real. Hay muchas cosas ahí muy, muy misteriosas, pero el rol que tuvo este personaje, que en definitiva, mi hipótesis es que estaba básicamente muy preocupado por su propia candidatura y por su propio pellejo, más que nada, a mí me resultó sorprendente y creo que se había hablado poco de eso, no era muy claro cuál era exactamente ese rol. Exactamente, encima es con lo que arranca el documental y a mí me enganchó particularmente por eso, porque no tenía la menor idea. No, porque es impresionante que el tipo haya pasado y visto eso esa mañana. Es como, digo, lo pensás y es como, o sea, lo escribís en una ficción y es exagerado y es mentira, ¿viste? Son esas cosas del documental. Digo, de verdad, vos decís, lo pongo al gobernador que está peleando por la candidatura a presidencia y pasa esa mañana y ve el crimen como si se lo hubiesen puesto a él. Es como en El Padrino cuando se levanta con la cabeza de caballo al lado de la cama, ¿viste? Es como decir, pará, es como tan de mafia y pasó por casualidad o realmente lo mataron para él o cómo es eso. Bueno, para mí, cuando yo me enteré de ese detalle fue como increíble. ¿Cuál fue la parte más difícil y también la que más disfrutaste de hacer esta película? La más difícil fue hacerlo en pandemia. Filmamos en abril del 2021, que fue el momento. Después subieron mucho más en diciembre, pero hasta ese momento no había habido la cantidad de. La famosa ola al pico llegó ahí. Las vacunas todavía no estaban, solamente habían vacunado a la gente, a los mayores de 70 o algo así, no había vacuna todavía y al final del rodaje empezó a haber los 35.000 casos por día, algo así, me acuerdo, que fue como un momento y fue muy incómodo. Para mí, digamos, para mí es como un milagro haber podido hacer la película porque te juro que yo considero que la hice como, siempre decía mientras filmaba, decía, estoy filmando sordo y ciego porque yo uso anteojos y el barbijo, el N95 o el doble barbijo que usábamos, porque filmamos en un estudio, se me empañaban los anteojos todo el tiempo, las tiritas del barbijo como me molestaban mucho las orejas, no verle la cara a la gente cuando habla, obviamente los entrevistados sí, pero entrevistar con barbijo es muy, muy molesto. De hecho, a algunos les pedía permiso y yo me lo sacaba, pero a los menos, porque el acto de entrevistar, este tipo de entrevistas que yo hago, es como muy de mirarse a los ojos, muy cara a cara, muy expresivo. Yo de alguna manera hago caras, acuso, recibo de lo que me van diciendo y les genero o no, viste, preguntas o no sé, hay algo muy intenso ahí. Entonces fue muy molesto eso, básicamente. Y después cuando filmamos todas las escenas del laboratorio, viste, metidos, toda una cosa muy paranoica, viste, filmando cuántos entrábamos en un laboratorio de verdad. Entonces era chiquitito, oscuro y encerrado. Entonces, bueno, ¿cuántos podemos estar? Bueno, fue un infierno y de hecho muchas cosas que teníamos planeadas filmar de recreaciones no las pudimos hacer porque empezó a haber restricciones de que a las 8 queríamos filmar unas escenas nocturnas y no podíamos ir a filmar porque estaba prohibido salir, ¿viste? Entonces, eso fue un delirio. Lo que más disfruté, no, las entrevistas, ver que realmente podíamos hacerlo de las fotos y que las fotos copiaran, digamos, que lo que estábamos filmando copiara la luz negra y no tuviese ruido y no fuese un desastre, que todo eso era una duda tremenda de si se podía filmar un revelado real o no, ese tipo de cosas, y investigar y editar, ¿no? Cuando vas editando y empezás a ver que tiene forma y que podés construir algo, que hay alguna narración, ¿viste? Siempre el documental, por más que yo suelo trabajar con alguna clase de guión siempre, pero bueno, después entras en el mundo de lo desconocido, porque el guión es muy,
digamos, muy alejado a veces de lo que después efectivamente obtenés en una entrevista. No es como en una ficción, obviamente. Bueno, no sé si para cerrar querés agregar alguna otra cosa que no te haya preguntado, si querés aprovechar para mandar saludos, agradecimientos, invitar a la gente que todavía no ha visto la película a que la vea, lo que vos quieras. No, obviamente, ojalá, digo, que me encantaría, digo, la gente joven que no la vio que la vea, quienes más gente que vivió la época también les recomiendo verla porque me parece que van a recordar la densidad de esa época. Para mí es importante recordar esta historia, recordar a José Luis Cabezas, entender la gravedad de lo que le pasó. Era un tipo común, muy talentoso, pero era un fotógrafo que hacía su trabajo, simplemente hacía su trabajo, y que lo mataron en plena democracia de la manera más horrible y mafiosa que nos podamos imaginar. De verdad, es un crimen para un nivel espantoso, sin ninguna clase de sentido. Es una cosa horrible, y en el cual se metió lo peor de nuestra política, lo peor de la Argentina apareció en ese crimen. Pero también en ese crimen apareció lo mejor de la Argentina. Porque la reacción a ese crimen fue lo mejor de la Argentina, que fue la gente saliendo a reclamar pacíficamente y a exigir libertad de prensa, a exigir más democracia, mejor democracia, y de alguna manera también a pedir una mejor sociedad, una mejor economía. Montones de cosas se juntaron en esos reclamos, y está bueno verlo 25 años después, recordar eso y entender también cuál es el rol del periodismo, ¿no? Este periodismo que en esa época realmente iluminaba la sociedad, y hoy por momentos ilumina y por momentos es muy parte de la grieta y de una pelea que a veces es muy sin sentido. Entonces me parece que es una película, nada, los invito a verla para un poco volver a tomar conciencia de algunas de esas cosas. Por lo menos esa es la intención nuestra, poder transmitir eso. Y yo que ya vi la película, doy fe de que se logró. Bueno, muchísimas gracias nuevamente, Alejandro, por haber aceptado la invitación, por tu tiempo, por la buena onda. Ha sido un placer como siempre. Felicitaciones por la peli, realmente es increíble. Te mando un abrazo muy grande y estamos en contacto. Cuando quieras, de vuelta, cuando haya otra peli, más hacia fin de año va a haber otra. Dale, perfecto. Más adelante agendamos. Por lo pronto, te agradezco otra vez y te mando un abrazo muy grande. Que andes bien. Dale, bueno, muchas gracias, saludos a la audiencia. Chao.